sentí bien, estás más cerca que antes, pero me parece bien. Pero tienen lugar para allá, ¿eh? ¿Qué lugar? Para Bueno, la que no quiere derecha. venir cerca mío. Mentira. Ah, cámara 2, esta es la cámara 2. La cámara 2 me mata. Igual estoy muy mal de pelo, un desastre, realmente un desastre. Mira lo que es ese pelo. Esa te va mejor. ¿Cómo estás viviendo el Momento programa? solemne, ¿eh? Gran momento solemne. Yo escuché parte del otro lado de la puerta. Yo creo que Radial. fue, no solo que fue el momento más solemne, sino que fue el primer momento solemne con cierto grado de actuación. Claro, porque yo de hecho... Le puso como acting. Mirá lo que me pasó a mí. Yo estaba del otro lado de la puerta porque bajé a abrirle a Dani González, que justo llegó, y escuché una expresión tipo, algo así, y dije, no están al aire. Y era que era tu actuación, o sea, me la creí de atrás de la puerta. O sea, sos un nivel de actor increíble. O sea, es como un actor al que le creen con solo escuchar desde atrás de la puerta. Así que felicitaciones. Bueno, gracias. Sos bueno elogiando vos, che. ¿En serio? Sí, sos muy bueno. Qué lindo lo que me decís. Ese también Sos es un gran buen elogio. elogiador. Ese también ha sido un gran elogio. Mientras Martín y Tomás, ¿cómo estás vos, Dito? Bien acá, ya listo. ¿Listo para arrancar? Entonces, vamos a hablar un poco de la historia argentina y la neutralidad o no neutralidad en las guerras. Sí, o sea, vamos a, hoy en día está en discusión el ingreso, posible ingreso de Argentina a una posible guerra, que hay que decir que hoy todavía no existe como tal. Pero, bueno, hay una frase que anda rondando que es que se estaría rompiendo un histórico principio de la Argentina, que es la neutralidad ante los conflictos bélicos. Claro, que es algo como, bueno, no nos metamos que porque le podemos vender a los dos. Bueno, ahora vamos a repasar un poco hasta dónde eso fue así siempre realmente. Hasta dónde es verdad también que Argentina, hay un mito que es que Argentina siempre sale beneficiado de las guerras, Sí. por esto que vos estabas diciendo, que es la venta de materia prima. Vamos a ver un poco si eso es tan así o no, y las poquísimas veces, hay que decirlo, que Argentina ingresó a conflictos bélicos. Obviamente vamos a excluir de esto la guerra de Malvinas y todas las guerras del siglo XIX, porque ahí implicaban directamente al territorio argentino, ¿no? Estamos hablando de conflictos externos, de otro. Claro. Sí, de Donde terceros. está hablando, claro, los dos contendientes o más son todos países ajenos a la Argentina. Así que vamos a empezar obviamente con el primer caso importante del siglo XX, que es la Primera Guerra Mundial, conocida como la Gran Guerra, porque se imaginarán que en aquel momento la gente no decía estamos en la Primera Guerra Mundial, así como la gente en la Edad Antigua no decía, che, boludo, ¿cómo viene la Edad Antigua, se viene la Edad Media? Entonces, esas cosas a mí siempre me gusta En ese aclararlas. momento le decían la única guerra mundial. La Gran Bueno, pero Guerra. ahora es como, ¿cómo viene la posmodernidad, No, terrible. Esta Sí, posmodernidad, es cierto. el post-muro de Berlín. Claro, ¿no? Claro, en ese momento era la En ese actualidad. momento no. Claro. La Gran Guerra que, comenzó en el año 1914, duró hasta el año 1918 y Argentina en este caso se mantuvo neutral el 100% de la contienda. ¿Qué teníamos? Irigoyen. Bueno, la guerra comienza con Victorino de la Plaza siendo presidente, que era el vice Roque Sáenz Peña, quien tenía mandato de 1910 a 1916. Ok. Pero al poco tiempo, después de 1912 haber sancionado la famosísima Ley Sáenz Peña, que determina el voto secreto y obligatorio para todos los adultos varones de la Argentina y de las provincias, las que eran provincias, excluyendo a los extranjeros y a los territorios nacionales. Llega después a la presidencia en 1916 Hipólito Yrigoyen, que es el que completa, digamos, los dos últimos años de la guerra. Que para mí son los más difíciles, porque me parece lógico ante un conflicto bélico de esa magnitud, arrancar neutralín, pero después ya cuando se empieza a definir los últimos años y capaz te tirás a declararle la guerra al que va Bueno, perdiendo. ojo, porque en la Primera Guerra Mundial no estuvo tan claro hasta el verdad, no final, estuvo tan claro hasta el final. quién iba a ganar la guerra. Fue un poco más dudoso eso, ¿no? Y de hecho la derrota no fue... También la Segunda Guerra Mundial se luchó hasta la destrucción total de Alemania por el antecedente de la Primera Guerra Mundial de haberlo dejado en pie.
Un poco la Claro. Segunda Guerra Mundial ocurre de alguna manera, o esa es la lectura que hacen los aliados en la Segunda, por haber dejado en pie a Alemania. Entonces la Segunda se extendió muchísimo ¿Sí? más de lo que podría haberse extendido con tal de tomar Berlín y destruir totalmente al Tercer Reich. Bien, ¿qué pasa en la Primera Guerra Mundial? Ustedes, ¿cuál es el mito? Siempre, bueno, Argentina se va a ver beneficiado por Le la vende situación. granos a todos. Bueno, no, la Primera Guerra Mundial fue la mayor recesión económica de la historia argentina, por lo menos del siglo XX. Habría que chequear si no estamos atravesando una peor en este momento, pero se habla de un 35% de recesión. ¿Por qué? ¿Es verdad que Argentina vendía materia prima? Sí, de hecho esa es la época, digamos, estaba en los últimos años, pero todavía estábamos en el apogeo de lo que llamamos el modelo agroexportador, donde Argentina efectivamente vendía muchísima materia prima y de hecho su primer socio comercial por lejos era Gran Bretaña, a cual le vendía materia prima y le compraba artículos manufacturados. Sí, el famoso le industriales. vendía algodón y le compraba las camperas hechas. Pero también tenía muy buena relación comercial con Alemania, que era el líder de el otro bando, ¿no? Digamos. Con lo ¿Qué cual- se le vendía a Alemania? Bueno, también. No, lo Sí, mismo, claro. materias primas. No, pasa no, que autos. en menos escala, boludo. Tanques de guerra, autos y ¿Qué pasa? Argentina barcos. tiene dos problemas durante la Gran Guerra, que es que, por un lado, en esa época dependía mucho de las inversiones inglesas. O sea, la economía argentina estaba muy extranjerizada en los capitales británicos y ese flujo de capitales se frenó de manera muy, muy violenta y eso trajo graves problemas hacia adentro de la economía Claro. argentina. Y otro problema rarísimo, que me costó muchísimo entenderlo, Ajá. es que había una dificultad para exportar lo que es, sobre todo, granos, o sea, productos agrícolas. Sí se mantuvo muy fuerte la exportación de productos ganaderos, pero no de granos. Y esto tiene dos causas. Me encanta. Una Causa número 1. es que la Argentina todavía no tenía una marina mercante, cosa que iba a ocurrir tiempo más adelante. Es decir, dependía de privados para su exportación, ¿no? Y esos privados, en ese momento, digamos, para facilitar las cuestiones que generaba la guerra, estaban más enfocados en el comercio con Estados Unidos y Canadá por una cuestión de cercanía con Inglaterra. Ah. Y otro problema que me parece fantástico, muchos barcos que funcionaban como bodegas fueron transformados en barcos militares. Claro. Por claro. parte de los ingleses, porque muchísimos de esos barcos que venían acá a comerciar eran barcos ingleses. Ah. ¿Qué pasa? Los barcos frigoríficos no eran fáciles de convertir en buques de guerra. Ajá. Entonces eso se Esos mantuvo. mantuvieron. Es rarísimo. Espectacular. O sea que se dejaron de exportar granos porque los barcos para granos que estaban ocupados. Y además, claro, porque medio todo digamos, todo lo naval, todo. Ay, qué Se difícil que volcaba es todo hablar. para la guerra, Toda todo. la guerra. Yo conté, ¿te acordás de la historia del Lusitania? El barco que Claro. le tiraron un bombazo y explotó mucho porque tenía ilegalmente llevaba Armamento. para la Primera Guerra Mundial. Eso fue en Bueno, 1915. algo Espectacular. parecido le pasó a Argentina. Después, ahora vamos a ver. De hecho, a ver, durante la presidencia de Victoriano de la Plaza se considera que la neutralidad fue más bien una formalidad y que Argentina sin dudas tenía un apoyo a Gran Bretaña, pero parecido a lo que iba a pasar en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Incluso a Gran Bretaña le convenía que Argentina se mantenga neutral porque de esa manera evitaba que los buques argentinos sean derribados por los submarinos alemanes que eran muy poderosos, sobre todo en aquellos primeros años. Pero Claro, y también, pero los buques también eran ingleses los que llevaban los granos. claro, bueno, sí, pero eran buques mercantes. Bueno, depende. Algunos eran Ok. buques privados, no eran buques. Claro, buques privados. No eran buques de Me la imagino ahí marina. el tema de ponerle bandera debía ser un poco aparte. ponérsela vos. Ponerle bandera argentina, que total tan al margen. Claro. Entonces manejás Te pasa, tu te barco, pasa. pero con bandera No, argentina. bueno, muchos buques sí eran argentinos, eran privados, pero eran argentinos. Tal vez de capital británico, que es otra cosa, ¿se entiende? Sí, sí, sí. De hecho, a ver, Argentina, ahora voy a explicarlo, pero sufrió el derrumbe de varios buques que llevaban mercadería. De hecho, uno fue en manos de los británicos, obviamente por error, pero eso existió. ¿Qué pasa? Cuando Irigoyen asume Sí. el gobierno,
toma una neutralidad, pero una neutralidad ideológica. O sea, es decir, Argentina plantea la necesidad. Se te está agotando la batería. Sí, llegó. Che, ¿puede ser que no tengamos cortina o soy yo? Ah, perfecto, fantástico. Maravilloso. Argentina Traigo el- toma una neutralidad activa, militante. Lo que plantea, de hecho, Irigoyen es que hay que tener una propia posición de los países latinoamericanos. Habla de neutralismo latinoamericano y, de hecho, convoca a una conferencia latinoamericana de países neutrales, a la cual es un éxito rotundo porque solo acude México, o sea, salió mal. Y además... Bueno, epa, Ojo, pero tenés México y Argentina. Un montón. En Es esa un época montón. encima, bueno. ¿Cómo que no me acuerdo el nombre del encargado de relaciones Batman. internacionales de... No, Batman no. De Irigoyen. Honorio Pueyrredón. Era Honorio Porredón. Honorio Pueyrredón, sí. El cual ahora vamos a ver que también tuvo algunos temitas. Bueno, entonces... Ya resolvió. Con Con el celu. celu. Ahí está. ¿Qué pasa? En 1917 ocurren dos cosas. Alemania declara el ataque irrestricto a cualquier buque mercante que vaya hacia Gran Bretaña o cualquiera de los países de la Entente. Y entonces eso lo que hace por un lado es que al derribar buques norteamericanos, Estados Unidos ingresa a la guerra y Claro. Estados Unidos empieza a meter presión sobre los países latinoamericanos para que Argentina ingrese a la guerra. Entonces ahí fue mucho más difícil mantenerlo. De hecho, hunden dos buques argentinos también y Argentina así todo tiene que mantenerlo. De hecho, el Congreso le vota a Irigoyen ingresar en la guerra y Irigoyen se mantiene neutral igual porque era muy ferro en esa posición, lo cual le valía... Que banco a muerte, me parece una reposición. Pero Somos le debían latino- estigmatizar un Claro, poco obviamente por los Irigoyen, yanquis seguro, lo toman decían. como punto y... ¿Eso es hacen- América for the Americans? ¿Ahí nace o por ahí es mucho después? Por ahí estoy Es diciendo un una poco barbaridad, después eso. una barbaridad. Pero... Ignorante total. Pero bueno, de hecho hubo un combate que fue un combate de la Primera Guerra Mundial que fue en territorio argentino, que fue en las Islas Malvinas, usurpadas por Gran ¿Qué Bretaña, datazo? cuando se aniquila una escuadra alemana. Y es muy loco porque el almirante que estaba a cargo se llamaba Maximilian von Spee, del mismo apellido que el barco que va a ser derribado acá en el Río de la Plata, que es el Graf Spee durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, tenemos dos Spee derribados. Uno es el nombre del barco, el otro del almirante, pero no bueno, importa, no importa. pero el barco no era por ahí, es Spee, son González, hay un montón. Es como Almirante González y hay varios. Pero no bueno, sabemos, por ahí era Argentina el hijo. logró mantener la Por ahí es el neutralidad. mismo. En este caso, al principio, por un interés más económico y al final por una cuestión más ideológica. Política ideológica del La presidente Segunda Guerra Irigoyen. Mundial pasa algo bastante semejante. En un comienzo se declara Argentina totalmente neutral, con la presidencia de Ortiz. ¿Qué pasa? Ortiz al poco tiempo, que era, digamos, un radical antipersonalista, era parte de lo que se llamaba la concordancia, o sea, los gobiernos de la década infame, ¿no? Estamos hablando. Estaba enfermo de un ojo y tiene que, bueno, renuncia y después, de hecho, fallece al poco tiempo y queda a su cargo Castillo, que era un conservador, que también mantiene la neutralidad, pero con un peso muy importante del ejército dentro de la Argentina, que el ejército argentino tenía una cualidad que se decía que era muy germanófilo, Sí. pero germanófilo no porque estén de acuerdo con las ideas políticas que en ese momento existían en Alemania, sino porque la formación militar argentina era muy semejante a la formación militar de los alemanes ya desde mucho antes de que Alemania se transforme en el Tercer Reich. Estamos hablando ya en tiempos del Segundo Reich y en tiempos de la República de Weimar. Ok. Entonces, claro, eran germanófilos en el sentido estricto. Ojo. Igualmente. También había algunos que eran pero bueno, filofascistas sí, o filonazis o directamente nazis y fascistas. Obviamente. Pero más afines a las ideas organizacionales, digamos. ¿no? Una cultura organizacional germana, esta cosa, Pero- ¿no? De la estricto, de la Pero bueno, profesionalización por- de las fuerzas. Claro. Porque esto es importante porque en el gobierno de Castillo los militares tenían mucho peso. De hecho, acá sí, nuevamente, Argentina
tenía una pequeña inclinación, o pequeña no, una bastante inclinación geopolítica a favor de Gran Bretaña, que seguía siendo un gran inversor, aunque no tanto como durante la Primera Guerra Mundial. Pero la misma Inglaterra pedía que Argentina se mantenga neutral porque eso hacía que no se derriben los buques argentinos. De hecho, se calcula que el 40% de la carne que comían los soldados británicos en el frente provenía de la Argentina. De hecho, Argentina le vende tanto que queda con superávit fiscal, con tanto superávit fiscal, que después era como difícil de manejar. Bueno, gran parte de ese superávit fiscal después lo va a utilizar Juan Domingo Perón para recuperar los trenes y otras empresas como el Banco Central, nacionalizar distintas cuestiones gracias a ese superávit. A ese superávit gracias al neutralismo en la guerra. ¿Qué pasa? En el año 43 se dice que Patrón Costas, que era un conservador muy liberal, como estamos acostumbrados en la Argentina, iba a ser el candidato, y sabiendo que iba a ganar porque con fraude, entonces votaba yo 80 años antes de nacer. Un grupo de militares del grupo Obra de Unificación o Grupo de Oficiales Unidos, no se sabe bien todavía qué significa la sigla GO, realizan un golpe de Estado en el cual participa. Tira una bomba al pasado. Es así, ¿viste? Te tira bombas, como tengo demasiadas bombas, voy a tirarlas. O sea que GO nunca, no es. No estamos seguros. No sabemos. Ahora mira, Grupo de Oficiales Unidos y no se discute. ¡Wow! Bueno, no estamos. ¿Y cuál es el otro? Grupo Obra de Unificación. Upa, suena más fuerte el segundo. Sí. Qué bueno. Voto ese. Yo soy la comisión directiva. Van a mantener la posición neutral, pero va a ser mucho más difícil por dos motivos. Porque el primero es que desde 1941 Estados Unidos, también la Unión Soviética, pero la Unión Soviética en la Argentina no tenía mucho peso, Estados Unidos va a ingresar a la guerra después del ataque japonés en Pearl Harbor, y Estados Unidos va a tener una política nuevamente parecida a la Primera Guerra Mundial, muy insistente para manejar geopolíticamente la región y forzar a que la Argentina y el resto de los países de Latinoamérica, que muchísimos van a entrar, por ejemplo Brasil va a participar activamente de la guerra, en cambio Argentina no, se va a mantener neutral, y eso le va a empezar a valer sanciones económicas, y además la guerra en 1943 podríamos decir que ya estaba medio definida, a diferencia de la Primera Guerra Mundial, que hasta principios de 1918 todavía no estaba del todo claro. Stalingrado, que fue en el 42. En el 42 terminó. Claro, o sea, bueno, no es que está, pero estaba clarísima la tendencia. Claro. Si había una tendencia para un lado hasta el año 41-42, a partir del año 43 ya estaba claro, y Perón toma que era ministro de guerra y vicepresidente y secretario de Trabajo y Previsión, toma una medida muy, muy pragmática que en su momento fue durísimamente criticada por los sectores nacionalistas, entre ellos, por ejemplo, el grupo Forja de Arturo Jaureche, que con el tiempo va a decir que Perón tenía razón, que estuvo bien lo que hizo, que fue el 27 de marzo de 1945, es decir, 40 días antes, ponele, 40 días antes de que termine la guerra, o sea... Claro, sí, es una joda. Argentina le declara la guerra hay uno que está disparando todavía. Pum, pum. A Alemania y a Japón le declara la guerra y ingresa, entre comillas, gigantes al conflicto, porque la realidad es que nunca participa del conflicto. No llegaron, claro, mandar un barco ya no llegaba. Pero fue muy inteligente la jugada argentina, porque eso le permitió aceptar así una condición que daba los Estados Unidos para ser parte del Acta de Chapultepec y varias cuestiones que hacen, por un lado, que Argentina pueda formar parte de la ONU cuando recién se crea, digamos, como país fundador, como parte de los aliados vencedores, y por otro lado, que pueda expropiar las posesiones alemanas. Claro. De hecho, entre ellas está una de la que hablamos una vez cuando trabajábamos en TEC, cuando existía el Ministerio de Ciencia. Sí, ahora no se sabe qué hay ahí. Lo que hoy es el Castillo de Cañuelas. Era una fábrica alemana. ¿Te acordás? Wow, es cierto, lo hablamos. Y entre tantas otras cosas. No tantas. Y me pero parece varias. que la embajada de Alemania en ese momento se expropió. Bien,
Así que ahí Argentina tuvo una participación, pero totalmente, fíjense, ahí en un juego totalmente geopolítico. Sí. Hay una diferencia. ¿Cuál es la gran diferencia entre la participación neutral de la Primera y la Segunda Guerra? Que en la Segunda Guerra, como el Estado era muy fuerte y podía manejar, primero, que no dependía tanto del capital Los extranjero. barcos para llevar cosas. Claro, primero, no dependía del capital extranjero para acumular divisas dentro del país y para que funcione la economía dentro del país. Y por otro lado, podía manejar el comercio exterior, entonces se recontra benefició. En la primera, al revés, le vino en contra por eso. Ahora eso lo vamos a retomar. Muy brevemente, para cerrar, quiero decir cuáles fueron los conflictos internacionales en los que sí participó Argentina. Wow. A ver. Son muy pocos y las participaciones todas son totalmente laterales, hay que decirlo. Yo una sé, la guerra del Golfo. Ahora vamos. La primera es la crisis de los Mi preferida, misiles sí. en 1962 en Cuba, donde el ejército argentino llevó básicamente un par de barcos y tuvo esto es como parte de un cumplimiento de pacto de ayuda mutua que se había firmado con los Estados Unidos y tratando de mantener lo que era el bloqueo, o sea, haciendo tareas de bloqueo alrededor de la isla. Y se llegó porque ¿cuánto duró la crisis de los Sí, misiles? llegaron los barcos, Justo pero cuando ya volvieron, llegaron y volvieron, Claro. no duró mucho. A dar una vueltita por el Caribe. Está bueno. La segunda, Estoy, claro. quizás la más terrible participación argentina, la más triste, la más sangrienta, fue la Operación Charlie, se llamó acá, que fue en Nicaragua en el año 79. El Batallón de Inteligencia 601, muy conocido, durante la dictadura argentina, envía servicios secretos, o sea, no sabemos ni siquiera bien cuántos fueron, para organizar en Nicaragua, técnicas antiinsurgentes frente a la revolución sandinista y también hacer algunas operaciones en El Salvador y Guatemala, donde también había guerrillas y movimientos insurgentes ¿Qué locura revolucionarios. esto en el 79? O sea, Sí, ya la y dictadura venía en decadencia. Bueno, más o menos, pero además es muy loco porque ese mismo año, si no me equivoco, Jimmy Carter había ganado en Estados Unidos Claro. y cambia la política exterior norteamericana, que si bien no le quita el apoyo a la dictadura argentina, como que tiene una pantalla de derechos humanos, entonces medio que le dice a Argentina, mira, nosotros no podemos hacer ese tipo de cosas, así que háganlo ustedes. Entonces, por eso Argentina tiene un rol muy importante en esa operación. ¡Qué horror! La tercera ya la hablamos en Ciencia del Fin del Mundo, así que pueden buscar la columna, que es Sí. la participación de la Guerra del Golfo en Irak en 1990, definida en el gobierno de Carlos Saúl Menem, con el que era en ese momento ministro de Relaciones ¿Vos sabés quién es, Exteriores. Dani? ¿Quién era el ministro? ¿Quién era el ministro de Relaciones Exteriores de O sea, el canciller. el canciller en 1991? No, no sé. ¿Te suena Sunday Horse? No sé. ¿Domingo Caballo? Ah, mira. Pero ¿qué? Venía de ser funcionario en todos los gobiernos y tuvo un montón de roles. Todo- ¿Acaso él firmó el acuerdo de Madrid de paz por las Malvinas? ¿Siendo canciller? Claro. Oh, no me lo imaginaba. Firmó Bien. el acuerdo de entrega de todo. Y después Acá lo entregó. Argentina también Pero literalmente. manda algunos buques, esto ya lo hablamos, no tuvo demasiada importancia, sí un alineamiento. Es más para chuparle las medias a Estados Unidos. Además, de hecho, formalmente Argentina no era beligerante porque eso lo tiene que votar el Congreso y el Congreso no se lo hubiese votado a favor. Ni siquiera el propio peronismo menemista Claro. le hubiese votado a favor. No, Mandaron un barco que casi se hunde, en una anécdota que me parece tremenda. Casi se hunde antes de llegar, no por el conflicto, o sea, porque le entró agua. Es una cosa maravillosa. Y quizás la última, seguramente en alguna asamblea de la facultad ustedes escucharon a algún joven trotskista pedir por la retirada de las tropas argentinas en Haití. Y ustedes se preguntaron cómo tropas argentinas en Haití, porque entre los años 94 y 96 Argentina participó de una operación AFO Democracy, se llamaba junto a, escuchá, ¿quiénes? Atención. Polonia y Estados Unidos. Mi teoría, la verdad no investigué demasiado, es que Polonia venía de salir del comunismo, del Pacto de Varsovia, y Claro, estaba 3 años. tratando de hacer buena letra, y Argentina con Menem también un chupamedismo. A ver, ¿quiénes son los machos medias? Levanta la mano Polonia y Argentina. Bueno, Entonces, tienen que ir. para hacer buena letra fueron a Haití a sacar un dictador, bueno, y reinstalar la, vamos a poner entre comillas gigantes, democracia. Y de hecho, hoy continúa como misión de paz. Ok. Esta fue la claro. última, la última Son acción. cascos. Cascos azules, claro. Esta fue la última acción militar argentina. Después, en misiones de paz ha participado en muchísimas. De hecho, en Yugoslavia participó durante la guerra de los Balcanes, que Argentina participó de manera clandestina enviándole armas a Croacia. Ujú. Claro. Y después, bueno, esta fue hasta ahora la última participación. O sea,
En conclusión, las participaciones argentinas han tenido todas que ver con cuestiones geopolíticas, nunca con cuestiones estratégicas nacional, de interés nacional, sino siempre Pero si era por interés nacional, era neutralismo. O Claro. sea, Pero quería hacer también, para sumar a la reflexión, ¿qué pasó en Argentina cuando hace ya 2 años comenzó la guerra en Ucrania? sí. Llovían cosas diciendo, ay, nos vamos a llenar de plata porque vendemos nosotros y cuando hay una guerra nosotros vendemos y nos va a venir bárbaro. Bueno, no, ¿por qué? Porque la Argentina, ¿qué le pasó con la guerra a Ucrania? Ucrania y Rusia son Rusia el primero y Ucrania los primer y segundo productor mundial de trigo. Eso hizo que, obviamente, como los dos países estaban en guerra, la producción de trigo descendiera abruptamente. Y ahí venimos nosotros, vamos todavía. Bueno, entonces, si desciende la producción de trigo, aumenta muchísimo el precio. Entonces, buenísimo, vamos a vender trigo más caro. Pero ¿qué pasa? Como el Estado tiene muy poco control, los productores de trigo dijeron, bueno, ¿sabes qué pasa? Como me conviene exportarlo, lo voy a exportar. Y Bueno, pero que la gente coma pan. claro, O sea, pero el tema es que nosotros también necesitamos trigo. Entonces los productores de trigo le decían al gobierno, bueno, si querés yo te vendo, o sea, yo vendo trigo dentro del país, pero lo vendo a precio internacional. Y como el gobierno en ese momento estaba muy débil y no tenía fuerza, terminó generando muchísima inflación y las pocas divisas extra que generó tampoco se pudieron capitalizar porque se presentó un proyecto, recuerdan, de Guzmán para grabar lo que se llamaba renta extraordinaria. Claro. Y no se pudo por presión política, con lo cual la gran conclusión es una guerra en el exterior, Argentina lo puede favorecer o no en la venta de materia prima. Es una cuestión totalmente política. Depende de la capacidad del Estado que tenga para organizarse, para la fuerza que tenga, la dependencia extranjera, o sea, cuán extranjerizada está la economía y cuánto puede manejar los recursos y sus decisiones. Y todas las veces que entró, la verdad es que siempre fue más por presión de los Estados Unidos, literalmente todas las veces. Todas. Fue solamente por presión norteamericana y nunca por una decisión soberana de la Argentina. O sea que estamos en condiciones de decirlo. Que es un poco más complejo, ¿no? Es un poco más complejo. Bien. Y para irnos de esta columna, Sí, elegí ¿qué una vamos a banda hacer? que me encanta, que sé que a Dani, que está preparando allá su columna, también le encanta, que es una banda que cuando yo tenía 10 años sacó este tema en el año 2003, mientras sucedía la Segunda Guerra del Golfo en Irak, en el 2003, con la invasión de los Estados Unidos, donde en el videoclip aparecían todas marchas contra la guerra en todo el mundo, y me encantaba, yo tenía 10 años, que es Boom Michael de Jackson. System of a Down.